ya nos hacen empezar así rapidísimo, no dejan abrir ni el Facebook, pero bueno, entendemos ahí por las dificultades técnicas y también por todo lo que, para los que estuvieron conectados hace un segundo, vieron que hubo música en vivo aquí en las cabinas de Radio Casa de la Cultura. Entonces, con esto, ahora sí, a ver, vamos a empezar. Dale, 3, 2, 1, David, al aire. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, 10 de diciembre del 2019, estamos aquí como todos los días martes, en vivo, aquí en nuestra señal, en Radio Casa de la Cultura, en nuestro espacio que es de 4 a 5 de la tarde, para aquí hablar de varios temas, varias situaciones. Nos vemos, amigo, esa es, y así es. Entonces, bueno, Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nada, tratando de organizar un poco las ideas aquí, teniendo en cuenta que también teníamos preparado un programa que iba a tratar algunas temáticas y sabiendo que es limitado el tiempo que ya de por sí se nos es dado, y ahora bueno, tenemos un poquito menos de tiempo, entonces creo que tendremos que iniciar directamente para conversar sobre lo que hemos anunciado también a través de nuestras redes sociales. Que fue el día de hoy, martes 10 de diciembre, vamos a conversar sobre los sucesos que han marcado y que han generado también ciertas rupturas o también continuidades dentro de este año 2019, ¿no? Entonces, abordar las perspectivas que podamos abordar en un inicio, tratando de no superficializar ni dejar muchas cosas de lado. Vamos a dar inicio tratando de verlo desde esta perspectiva que usualmente nos es contada desde las escuelas y los colegios, que es creer que la historia de las sociedades también se rige por estos gobernantes o los presidentes, y sí tiene algo que ver, pero no es lo que compone. Sin embargo, es importante también que se les haga la crítica, que se les reconozca como enemigos y como antagonistas a estas luchas sociales, a estos presidentes o presidenciables. Así es, ¿no? Justamente con lo que tú has mencionado, recordar que el día de hoy en Argentina ha asumido el poder Alberto Fernández, que como presidente obviamente, y Cristina Fernández así como vicepresidente. Entonces va en congruencia con lo que tú mencionabas, ¿no? Esta lucha que hay que hacerle a esta información, ¿no es cierto? O sea, igual ahí lo que pasa en Argentina no se aleja de la realidad de lo que ha pasado, lo que pasa en la región y en el mundo especialmente. O sea, ahí lo que ocurre hoy en Argentina es una clara muestra de este reduccionismo en la discusión de todos estos temas que han venido ocurriendo, ¿no? O sea, lo que pasó con un gobierno nefasto que deja el expresidente ya pues Macri en una crisis económica grave, la casi devaluación del dólar en Argentina, y el reto que va a tener ahora el nuevo gobierno, entre comillas, porque muchos aspiran a que serán momentos igual de complicados ahí para los compañeros argentinos, y esto no se aleja de lo que ya está por pasar justamente en nuestro país. Estamos ya a las avenideras de que empiece una nueva época electoral, y ya vemos que algunos personajes ya comienzan a empañarse, a enmarcarse ya en unas posibles candidaturas. Uno de ellos viene proveniente del Partido Social Cristiano, no sé si te enteraste, pero ya Jaime Nebot incluso está siguiendo esa lógica del candidato estadounidense, de ya comenzar a sacar su libro, de dar discursos, estuvo presente en la Teletón y todo eso. Entonces pintar murales. Bueno, claro. Esto de la Teletón es algo que a ellos les compete, ¿no? Este tipo de disque gobiernos que dizque son solidarios, pero en realidad son caridades que dan a través de esas como lo que pasa en México, por ejemplo, ¿no? Donde ahí todos sabemos cómo es Televisa, cómo es México, incluso el mismo presidente López Obrador, que sabemos de la tendencia que es, entre comillas, de también apoya la Teletón, ¿no? Porque al final de todo son esas cosas fuertes las que están ahí como que dominando todo esto, ¿no? Y se empañan en el poder y toda esa cuestión. Así es, y hablando de personajes repudiables y
dignos de aborrecer. También dentro de esta misma cuestión de revisar a los presidenciables que han surgido en Latinoamérica, en el mundo, en este 2019, es notable también cómo asumió la presidencia el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se posesiona el 1 de enero de 2019, ¿no? Con misma idea de generar esa ruptura como si fuera de año a año. Él posesiona durante todo este 2019, este mismo 2019 que ha sido marcado por esos escándalos de incorrecciones políticas que traen estas personas, además de los desastres naturales como el de la Amazonía, que aún sigue todavía en fuego en algunas partes, ¿no? Sí, es bien complejo eso también de Jair Bolsonaro, ¿no? Porque más de allá de la incorrección política y todo eso, o sea, es un personaje, es un presidente que se dio a partir de la moralidad, no sé si decirlo bien, de ese sistema de elementos morales, o sea, de devolver quizás a la sociedad como que el discurso de que vamos a permanecer en lo tradicional, en la familia y todo eso, y vamos a componer todo lo que la izquierda ha dejado, que es un discurso bien fuerte, o sea, es una línea que está golpeando fuerte aquí en América, en Sudamérica, en Centroamérica, ¿no? Como por ejemplo, no sé si tú has escuchado de estos académicos, entre comillas, como Agustín Laje, Gloria Álvarez, y esos, ¿no? O sea, que se empañan con estos discursos, y son discursos fuertes y la cual la gente de alguna manera ha comenzado a aceptar, y producto de ellos que eso también se empaña y nos dan producto figuras como las de Jair Bolsonaro, por ejemplo. Por decir algo, y es algo que, por ejemplo, también pasó, a ver si ayúdame por favor, con el presidente que también ganó en Uruguay. O sea, eso también es importante, como que nadie como sabemos decir en nuestro coloquialmente, o sea, nadie le ha parado bola a Uruguay. O sea, también un presidente casi como Jair Bolsonaro, ¿no? Igual un militar retirado, también hace su frente con el discurso de oponerse a lo que según él fue el desastre de la izquierda ahí en Uruguay. Entonces ahora un personaje con la misma, no sé si decirlo, con la misma línea de Bolsonaro, ha llegado a la presidencia del Uruguay. Así es, realmente eso también hemos visto que algunos países de Latinoamérica han tenido este viraje, se podría decir, a personas que son abiertamente de derechas. No sé si es que se podría decir que de una u otra manera en algún momento estas posiciones reformistas lograrán como conciliar este debate entre esas cosas. Creo que al menos yo pienso que así sean presidentes. Bueno, y también hablando un poco de lo que tú decías, hay gente que cree que el regreso de este kirchnerismo con tinte también de peronismo, el regreso a Argentina, es como una victoria popular, cuando realmente no va por ahí, creo, ¿no? Claro, es, por ejemplo, yo también he tenido esa discusión a partir de lo que pasa en Bolivia. Bueno, recordamos el nombre del presidente electo de Uruguay es Lacalle Pou, es igual un militar retirado que se enmarcó igual en ese discurso reformista o reaccionario, no sé qué adjetivo colocar, y que ganó las elecciones de Uruguay justamente a finales del mes de noviembre. Y bueno, con lo que tú decías, o sea, yo también he tenido, por ejemplo, discusiones, por ejemplo, con lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? O sea, con lo que se idealizó, por ejemplo, mucho la figura de Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Y ese quizás es el reduccionismo al cual muchos se llegan, ¿no? De defender gobiernos y no darse cuenta de las verdaderas problemáticas sociales. Y es por ello que tenemos siempre este círculo vicioso, donde primero está la izquierda, después está la derecha y después vendrá la izquierda, y así sucesivamente. Sí, y realmente, bueno, al parecer estas izquierdas que suben a los poderes tampoco es que sean realmente de izquierdas, ¿no? Diego Delgado Jara, este analista político, también dice, bueno, analizando, por ejemplo, Rafael Correa, nunca fue de izquierda. Nunca militó en ningún espacio de izquierda, nunca estuvo en ningún espacio que sea de activismo de izquierda, más bien venía de
de estos espacios más bien social cristianos, más bien socialdemócratas. Entonces, en ese sentido... Aunque no hay que negar que mucha gente que estuvo detrás fue de izquierda, pero bueno, esa es una discusión también medio densa, sí. Igual, por otros lados, a la gente que también se vanagloria de, por ejemplo, Mujica, o de estos personajes que fueron ex guerrilleros o ex militantes, se ve también como fácilmente por estos ejercicios de los poderes y de todo también... caen fácilmente dentro de estas argollas, ¿no? Igual podemos hacer la crítica ampliamente a estos mandatos que dicen ser de izquierda y que tienen ejercicios, accionares y prácticas de derecha y totalmente capitalistas en ese sentido, aunque hablan mal del capitalismo. Ahí, para hacer la ligación, también el 10 de enero de 2019 Nicolás Maduro inicia su segundo mandato en Venezuela, ¿no? Bueno, lo de Venezuela siempre va a ser bien complejo de analizar, la verdad, y creo que uno de las consecuencias que hemos tenido, de lo que hemos venido hablando hasta ahora en estos minutos, es por ejemplo la migración tremenda que ha ocurrido en este último tiempo. O sea, vemos cómo finalmente los gobiernos no son la solución a las problemáticas sociales, a las profundas problemáticas sociales, y ahora Venezuela se encuentra atravesada en una encrucijada que parece no tener fin, ¿no? Incluso a inicios del año, recuerda tú que hasta alguien se proclama presidente y todo termina. ¿Qué es lo que vuelve a suceder con lo de Bolivia también a finales de año, ¿no? Y todo termina siendo eso, ¿no? O sea, más se termina defendiendo personajes, de gobiernos, pero nadie se preocupa o nadie pone atención en la problemática social de Venezuela, lo que realmente está pasando en Venezuela, ¿no? Bueno, y señalar que Venezuela también fue un país que, por más que haya tenido un discurso y tuvo una aplicación total igual capitalismos de Estado, igual que Cuba. Hubo crímenes de Estado también. Igual. Y eso es lo que a mucha gente de izquierda como que veo que todavía le molesta, ¿no? Como que se hacen como que los locos al querer hablar de Venezuela, se incomoda, pero yo creo que hay que hacer la crítica porque realmente es nefasto lo que pasa en Venezuela también. La crítica desde la izquierda, ¿no? Desde aquí mismo, o sea. Eso es lo que realmente pasa y bueno, Venezuela siempre va a ser como que ese elemento con un futuro totalmente incierto, nunca vamos a saber lo que va a pasar. Y bueno, como repito, la consecuencia de eso es la migración que hemos tenido, y aquí por ejemplo la ola de xenofobia que hubo, que también fue lo que pasó este último año. Recordar lo que pasó a finales de enero, donde quisieron cazar seres humanos ahí allá en la localidad de Ibarra. O sea, es todo parte de, ¿no? Sí, además se junta también esta xenofobia y esta fobia a los pobres y a los desposeídos, se junta con ese discrimen y ese odio que ha generado estos gobiernos socialistas del siglo XXI, ¿no? Que es el rechazo profundo a las ideas y a la izquierda en sí mismo, ¿no? Creyendo que esa miseria, que ese tipo de tragedias humanas son impulsadas por las ideas de izquierda y no por un método o por como decíamos, un círculo de corrupción que se hace de estos discursos. En ese sentido, regresar a ver otros procesos migratorios que este año también han estallado en gran categoría, en Centroamérica, por mencionar un caso, también de Haití. Haití viene de procesos migratorios que viene no solo del terremoto. Leía un artículo que decía que Haití se quiso posicionar que llegó o transitó a la miseria a partir de su terremoto y no es así. Es políticas capitalistas y servilistas a Estados Unidos y a estas argollas de poder también transnacionales que hacen que estos países lleguen a la miseria, ¿no? La misma Centroamérica, Honduras, todos esos países, Guatemala, Nicaragua, que ya están en tierra, emprenden grandes marchas igual humanas, callejones de kilómetros enteros de humanos que están caminando por buscar un futuro mejor, ¿no? Centroamérica, que es un territorio con países dominados, gobernados por las grandes multinacionales, más que todo, que extraen sus recursos naturales en frente de todos, y ahí no veo que nadie tampoco diga nada. Sí, así dominado por el crimen organizado y las pandillas.
Sí, es totalmente lastimoso igual saber que en estos países hermanos estos niveles de violencia legada de este sistema y estructura violento de por sí tienen a la gente también en un nivel de sometimiento súper alto, ¿no? Esto hace también, creo que estamos hablando con David, hemos coincidido tal vez en hablar desde esta parte un poco en lo que fue el inicio del año 2019, ¿no? Que se comienza ya a sospechar este tipo como de desventajas de las clases populares hacia estos sectores privilegiados, ¿no? Y en ese sentido, aquí desde el Ecuador también, desde inicios de año ya se comenzaron a anunciar que iba a haber diferentes reformas y que prácticamente este año se acabaría con eso y ahorita casi a 20 días de que se acabe, a un poco más de 20 días de que se acabe eso, están haciendo eso, aún siguen aprobando. El día de ayer se aprobó esta ley de la Fomento tributación productivo. económica y esta semana me imagino también pretenden pasar las leyes y eso también tiene un fin, ¿no? Claro, La ley del proyecto económico urgente. se ha retirado recursos económicos a ciertas universidades para el año siguiente, a instituciones que están en favor de la mujer y la niñez y todo eso, ¿no? O sea, y vemos que se va haciendo como que de una manera medio sistemática, y justamente en estas fechas, ¿no? Donde la gente como que está más preocupada en la Navidad, en el Así fin es. de año. Y claro, o sea, han actuado de una manera más inteligente, más cautelosa, tomando en cuenta lo que pasó en octubre, que también debemos de hablar de eso, y todo eso. Así es, y en ese sentido también en todo el mundo no se pretenden como si es que ya se acabara el año, ya hagamos todo al final. En Madrid se está llevando a cabo también una cumbre del medio ambiente, la COP25, en la que se pretende reducir las emisiones de gases y de carburos contaminantes hacia el Claro, medio ambiente, pero también es más allá como protocolario. sí, son protocolos, además es como esta vieja tendencia gringa o estadounidense de hacernos creer que somos todos juntos contra el calentamiento global o We are contra the la world. invasión alienígena o algo así, ¿no? Sí, Cuando realmente hay que también desenmascarar estas estructuras de poder y estas jerarquías que no permiten que, que se ejerzan libertades, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que nos mantiene ligados totalmente a estas agendas del progreso y del desarrollo, ¿no? Entonces, igual comentar un poco sobre lo que se ha venido dando en Bolivia también es algo que es parecido a lo que sucedió en Venezuela, ¿no? De una u otra manera hay una repartición o partición del gobierno y de la gobernabilidad en donde hay personas que se reconocen con un espectro o no se reconocen y en ese sentido eso también genera que no haya esa soberanía, que no haya una posibilidad de ejercer soberanía en temas simples, ¿no? Como de derechos humanos, como poder denunciar ¿qué será? Un atropello a los derechos humanos, una ejecución extrajudicial, un asesinato, esas cosas se ven cada vez más limitadas por estas formas que tienen los gobiernos como de invisibilizar las estadísticas o de tratar con eso a través de esto, ¿no? De generar la confusión, y me imagino, no sé cómo podrán desenvolver así un régimen como político con este tipo de cuestiones, ¿no? Y ahí entra lo que decía David, es decir, todo se vuelve como a cómo viven los políticos, cómo viven estas personas, cómo ellos hacen esas cosas y el verdadero rol o la verdadera noción con la que está concebido estos roles políticos nunca tienen como que ese aterrizaje que deberían tener. claro.
también recordar lo que está pasando en Chile, en lo que está pasando en Colombia, donde también la gente ha decidido en cierta medida también levantarse, ¿no? Y esto creo que no recuerdo tampoco que haya un levantamiento así, no simultáneo, pero sí como que medio al mismo tiempo de varios países, la verdad. Yo no recuerdo, incluso no solamente aquí en Sudamérica, sino también en Europa. Lo que está pasando en Francia también se ha convocado una huelga nacional increíble. O sea, estamos viviendo, creo que al final esta década que parecía un poco medio aburrida en cuanto a organización social, al final, justamente en el año 2019, creo que va a dejar impregnada esa marca en la historia después de todo. Sí, así es, igual es interesante verlo históricamente, los años 20 de nuevo, Ujú. como en el su centenario, vuelven a ser interesantes y, y dignos para ser leídos, ¿no? Para ser Ujú. interpretados y para ser también puestos a prueba, ¿no? Para conversar con la gente, tal vez de estos momentos de estallidos sociales que, como David nos mencionaba, que han surgido casi que a la par en toda Latinoamérica y En ahora el en el mundo, mundo, como en con la suma de Francia también. Hong Kong, Y bueno, Hong Kong antes de claro. Latinoamérica, ya va 6 meses Hong Kong en manifestaciones violentas, manifestaciones reprimidas con violencia sería la palabra, que después generan también violencia. Entonces, en ese sentido, estos estallidos sociales son lo que debemos hacer y utilizar para generar para sacudir la mata, como dicen, ¿no? Generar Claro. ese cambio, hablar con los vecinos, hablar con las vecinas, conversar, decir las cosas que nos atraviesan y que a veces nos hacen sentir tan mal, a veces nos hacen sentir tan ansiosos y ansiosas, esas cosas, sacarlas, saber que esa es la manera, ¿no? Colectivizando las luchas, no individualizándose, no aislándose ni abstrayéndose, creo que por ahí iría, ¿no? Creo que nos Sí, vamos con la primera pausa con la primera pausa y aquí única. de los publicitarios de Radio Casa de la Cultura y regresamos en un instante con frecuencia subversa, porque nuestra palabra es nuestra Nuestra arma. arma. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Dieciocho artistas de Colombia, Venezuela y Ecuador presentan la muestra Arte en la Ruta del Encanto. Encuentro con la memoria, historia y patrimonio. 18 artistas de Colombia, Venezuela y Ecuador presentan la muestra Arte en la Ruta del Encanto. Encuentro con la memoria, historia y patrimonio. Esta exposición recoge la cultura quiteña, su historia cargada de heroísmo, rebeldía y compromiso, trayendo a nuestra memoria los grandes próceres, personajes, mitos y leyendas. Le esperamos en las salas Eduardo Kidman y Osvaldo Guayasamín, de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, todo el mes de diciembre. Póngale el ojo a las letras. En esta Navidad, regala un libro. Visite la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 9 al 20 de diciembre, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Seleccione el género literario, su autor favorito y su regalo estará listo. Habrá descuentos de hasta el 50%. Regala un libro. Regala sabiduría. ¡Feliz Navidad! Ven a la Casa de la Música y disfruta los más hermosos villancicos en el 10º Festival Navideño. Este año el festival contará con la participación de la orquesta UIO, Ian Valverde, Coros Niños Cantores del Pueblo, Coro Maigua, Coro de la Compasión y la Escuela Metropolitana de Danza. Domingo 22 de diciembre, 17 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.
Y estamos de vuelta aquí en Frecuencia Subversa. Escuchábamos del tema Ángel Exterminador de la banda guayaquileña de thrash metal Profecía. Entonces abrieron Slayer y estuvieron claro, en Rock Miñahui, ¿no? También esa es sí, una banda así bien bacán. Aunque algunos se quejaron del cartel del Rock Miñahui por ser muy variado, no mentira, por ser muy monótono, ¿no? No, igual siempre apoyando esos eventos de resistencia. Este año no pude ir. Bueno, pero igual siempre apoyando esos eventos de resistencia que siempre será importante en esta ciudad media compleja. Así es, y el Rock Miñahui desde un inicio fue concebido como eso, como una contrafiesta, una contrarrespuesta a las fiestas de fundación de la ciudad de Quito. Este evento, esta actividad que realmente abarrota y que desborda la ciudad de capital aquí de nuestro territorio. Esto lo acabamos de transitar, también se conversó de eso un poco el programa pasado y les recordamos a todos y todas nuestros escuchas y a los que nos miran también por las redes sociales que hoy es 10 de diciembre de 2019 y hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y en ese sentido también quisiéramos hablar un poco sobre, o sea, en ese contexto mismo sobre lo que ha venido sucediendo en cuanto al tema, tanto en violencias y atropellos de género que han habido aquí, como femicidios, como también esta imposibilidad social que las redes y que las personas de común denominador aplican sobre estas formas de empoderamiento feminista y también sobre los desaparecidos, como claro, decíamos, ¿no? En ese sentido, justo hoy el ASFADEC, la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos del Ecuador, realizaron un plantón
en la Plaza Grande para poder visibilizar que los familiares y amigos de los y las desaparecidos siguen ahí, siguen en la lucha, y que el Estado y los aparatos necesarios y correspondientes necesitan ponerle la atención debida al caso, ¿no? Justo también en el momento en el que esta semana se realizó un cotejamiento, una búsqueda en cerca de la localidad de Pomaski para dar ruta a la búsqueda del caso de David Romo, ¿no? Entonces siguen pasando los años y las entidades estatales, policiales aún no llegan a estas conclusiones. Aquí tenemos una información, no sé, David, si nos puedes dar lectura. Dice, claro, es sobre el caso de David Romo. Dice, el día miércoles 4 de diciembre se realizó una búsqueda en el sector de Pomaski, en donde días previos se encontraron restos óseos. Estos serán cotejados con el ADN de los padres de David Romo para verificar si podrían ser sus restos. Lo extraño en esto fue que en una fotografía se ve entre los restos óseos algo que parece ser una pulsera de un reloj, y según denuncia Alexandra Córdoba, madre de David, se habría extraviado misteriosamente. Al día siguiente, Alexandra acudió a la fiscalía a las 13:15 y relata lo siguiente: acudí a la fiscalía de desaparecidos a dejar un oficio por la desaparición de mi hijo, y la sorpresa que me llevó, tremenda farra de algunos servidores públicos. Lo más indignante sucedió cuando, al ver y escuchar la fiesta de algunos servidores de esta unidad, manifesté como madre de una persona desaparecida: con razón los desaparecidos continúan desaparecidos. La respuesta de una servidora pública fue: sí, continúan desaparecidos. De la fuente es del fanpage de Facebook de Aspadec, desaparecidos en Ecuador, y la nota es media fuerte, ¿no? Así es una nota traducida de las palabras de Alexandra Córdoba Segarra, que es la madre de David Romo. Y es algo que como que la gente, las instituciones quieren hacerse de la vista gorda, ¿no? De las desapariciones aquí en el Ecuador, de la trata de personas que hay aquí en Ecuador, ¿no? Me parece que somos el país con un alto índice en desaparecidos, desaparecidas. Lo de David Romo demuestra también, a más de la desaparición, muestra la ¿cómo sería? La incapacidad. El desinterés. Y no solamente el desinterés, sino como las mismas autoridades, la policía, la fiscalía y todos estos entes incluso han metido mano en el caso, ¿no? Con qué fines no lo sabemos, pero realmente ya ni en las autoridades en las que se supone debería uno en estos casos tener confianza tampoco sirven, y termina siendo triste lo que los familiares realmente pasan. O sea, debe ser doloroso estar ahí todos los días y no saber dónde estará tu ser querido, tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre o algún amigo, ¿no? No me imagino lo que debe pasar una persona en estas situaciones. Sí, y además que tengan el descaro para dar respuestas de esta manera a los familiares de los desaparecidos. Creo que la lectura que nos ha dado David es un caso que se repite en gran y mayor escala. Recordemos también que en ese sentido hay otros casos que también se ven limitados por estas influencias de estas burocracias, que es también el caso de Juliana Campoverde, que es algo que si bien es cierto, este año mismo también se pudo judicializar y procesar a Jonathan Carrillo, que fue el culpable de esta desaparición y muerte extorsiva. Sin embargo, estas formas de dar justicia después de tanto tiempo, de hacerlo de una manera por poco y casi como si estuvieran haciéndole un favor a los familiares, es tampoco dar esa reparación ni demostrar que existe una justicia verídica, certera, verdadera. No están comprometidos con realmente los casos, ¿no? Porque o como que tú comienzas a dudar, y esto yo lo quiero conectar con lo que la noticia que aconteció el día de ayer. O sea, fue sobre el caso del famoso abuelo, ¿no? O sea, justo, claro. La muerte
esto debido a la muerte y violación De una niña, de ¿no? Carolina, y donde dicen que el principal implicado es un gran magnate, un gran empresario que tiene negocios con el Estado ecuatoriano y que por ahí como que no se ha llegado a consolidar de manera correcta la investigación y pasan todos estos Y se desvíos, pierde ¿no? un video, o sea, es decir, Claro. ¿cómo puede ser? ¿De qué tipo de procesos de custodia se ¿Qué habla? ¿O justicia hay de aquí? qué tipo de instituciones se habla cuando este tipo de evidencias que pueden ser determinantes en este tipo de casos desaparecen de la noche a la mañana, ¿no? Y con qué impunidad. Es una cultura de la impunidad, creo que eso sería algo para concluir qué pasa Sí, aquí. y más que todo es el sistema de justicia que tenemos aquí, ¿no? O sea, y creo que todo esto confirma al final una red de personas que hay aquí, ¿no? Que se ve que es una mafia bien armada, bien configurada y que aparentemente tiene fuertes relaciones algunos sectores de la justicia, porque no, y por lo que vemos que está pasando, ¿no? Con esta pérdida de misteriosas de evidencias y todo aquello. Así es. En el caso de Juliana Campoverde, que también lo recurrimos para hablar sobre esta cultura de la impunidad, tenemos también un testimonio en formato carta que nos ha hecho llegar también a través de la plataforma de Surcuner Ecuador, Elizabeth Rodríguez, la madre de Juliana Campoverde, que estaba invitando el día de hoy a las 11 de la mañana a esta toma de la Plaza Grande en nombre de la hija de Elizabeth, Juliana Campoverde, y todos las y los desaparecidos en este estado democrático republicano. Entonces, en esta carta dice que después de meses de iniciado el doloroso juicio en contra de Jonathan Carrillo, que es lo que les decíamos, esta sentencia escrita ha sido emitida y Jonathan Carrillo ha sido condenado a 25 años de cárcel. Sin embargo, es importante mencionar que como madre realicé un pedido principal para que como forma de reparación el Estado continúe con la búsqueda de los restos de su hija, de mi hija. Como madre no puedo conformarme únicamente con la condena, necesito saber el destino completo de mi hija. Por ello, con fecha de 25 de noviembre de 2019, hemos realizado un petitorio de ampliación de la sentencia, ya que consideramos que el Estado ecuatoriano debe garantizarnos el derecho de justicia al estar adscrito a los distintos acuerdos internacionales que nos garantizan a las víctimas indirectas del hecho de alcanzar la verdad completa acerca de lo que sucedió con nuestros familiares. Por lo antes expuesto, convoco a este acto que fue el día de hoy, para, en ese caso, hablando en términos jurídicos, saber que esto recién empieza. También daré a conocer, como madre de Jonathan Campoverde, los detalles de la apelación de la sentencia por parte de la defensa del pastor Jonathan Carrillo. Entonces, en ese sentido, apoyamos y reivindicamos la lucha de Elizabeth Rodríguez y de todas las familiares y las madres Y y las personas que están detrás de esto, ¿no? Y los colectivos también que se han formado a partir de estas tristes experiencias también, ¿no? De hacerle también frente, porque de alguna manera también han jugado un rol importante en el apoyo, en dar información de las personas desaparecidas. Eso también me parece algo importante de resaltar. Así es. A veces de nuestra página también tratamos de compartir lo más que se pueda, y claro, mandar una congratulación a la gente de Dasfadeg, de Cofibiden, de personas como Elizabeth Rodríguez, que a pesar de lo difícil del momento, de la tristeza, de la impotencia, están ahí para de alguna manera moverse, estar luchando y buscar la verdad y el paradero de sus seres queridos. No, y además por estar ahí con la apertura para brindar apoyo, para brindar contención, para darles de la colite a los familiares y a las personas que de buenas a primeras de repente se ven involucrados, inmiscuidos dentro de esta triste situación humana que es la desaparición de una persona cercana, ¿no? Entonces, en ese sentido es súper importante que haya esos procesos de contención y de apoyo mutuo que surja desde de las mismas personas afectadas, para que así se puedan tejer estas redes, como decíamos, de
de apoyo, ¿no? Y aprovechando también, y ya también como viendo que se nos está yendo un poquito el tiempo, el día de hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, también recordamos y hacemos el nexo y la ligazón con el tema de género, porque recordamos que en Ecuador más de 435 mujeres han sido criminalizadas por abortar en los últimos 6 años. Este aborto inseguro es una de las principales causas de muerte de mujeres en nuestro país, a lo que también nos adscribimos que el aborto debería ser libre, legal, seguro y gratuito, porque decidir es el derecho de las mujeres, no de los asambleístas, no de los curas, no de los presidentes, sino de aquellas mismas personas que viven de primera mano. Y en ese sentido conversar de que este año no se dio paso a la legalización del aborto por violación en el Ecuador, ¿no? Impera todavía el moralismo religioso que tiene todavía mucha gente, no, especialmente de quienes se supone deberían dejar de lado sus prejuicios a la hora de legislar, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo todavía se mantiene esta lucha en busca de algo que ni siquiera me parece debería ser debatible, como es el aborto. Así es, debería ser un acceso, un proceso que debería ser un derecho a acceder para todos y todas, también para los cuerpos trans, porque esa característica de brindar salud no debería discriminar o de tener un discrimen de binario de género en ese sentido. Claro. Tenemos entendido que hay muchos cuerpos trans, mujeres trans que también pueden sufrir embarazos y en el momento en el que se presentan dentro de los procedimientos de salud tendrán diferentes tratamientos, aunque desde el 2016, según tenemos entendido, se ha entregado manuales de salud para funcionarios de servicios de salud pública, para que sepan cómo dar tratamientos adecuados a personas trans. Sin embargo, aunque eso fue generalizado y se hizo llegar a todos los funcionarios, esta discriminación y estos prejuicios morales no van como de la mano con eso y los médicos podrán seguir discriminando a los cuerpos trans o distintos o alternativos o como se pueda concebir o reconocerse, ¿no? Claro, recordar también que la relatora de la ONU, incluso estos espectros súper legítimos y súper legalizados, exhorta a la legislación ecuatoriana y hace un llamado para que despenalicen esos abortos y que también eviten estos recortes, que es lo que mencionaba David, uno de esos recortes que se vienen para el 2020. Y en la página de Surcuna Ecuador nos llega la información acerca de ese recorte. No sé, David, si quieres darle lectura a este primer párrafo. Dice prevención de la violencia contra las mujeres y niñas y prevención de embarazos en niñas y adolescentes sin presupuestos para el 2020. Dice, el presupuesto necesario para la implementación de la política intersectorial de la prevención del embarazo en niñas y adolescentes para el año 2020 era de $5,689,107, presupuesto que tuvo una reducción del 100%. El presupuesto para la implementación de la ley de prevención de la violencia contra mujeres y niñas para el 2020 estaba planificado en $5,408,561 y se redujo a $876,862, es decir, una reducción del 84%. Wow, o sea, ¿qué opina usted eso desde el análisis estadístico y sociológico? O sea, ¿qué te diré? Me quedo totalmente sorprendido. Sí, realmente eso, como lo decía al principio, no son esas medidas que toma el gobierno, no como que para lavarse las manos, porque después de todo, como que hasta en el imaginario de la persona común también como que esto como que no le importa, ¿no? O sea, dicen, claro, no es mi problema, y allá, o sea, también va conectado con eso en alguna medida. Y ahora lo importante sería saber qué es lo que va a pasar. O sea, se supone que, y esto no es con el afán de pedirle al Estado de favor que nos dé haciendo, sino eso es algo que por derecho toda persona, y no como ciudadano, sino como un ser humano, debe tener el acceso. Y lo que sorprende también es como esa incongruencia, es decir, prohíbes el aborto,
prohíbes esta capacidad de acceso y a la vez recortas el presupuesto para la prevención Claro, de y violencias, para la prevención de embarazo. Claro, y alguna vez decíamos, ¿no? Que por ejemplo Nada el coherente. embarazo en niñas y adolescentes es lo que más agudiza la pobreza, por ejemplo. Así Y tener digamos, una política en contra de esto es importante de alguna manera para reducir la pobreza o para que no sea tan aguda. Sí, es decir, es increíble pensar que desde estos gobiernos todavía tengan la cara para creer que hacen las cosas bien, para creer que hacen las cosas de manera correcta. Sin embargo, no saliéndose del trazado de la historia, saber que todos los gobiernos tienen estas formas o estrategias de invisibilizar, de limitar los derechos, de ampliar posibilidades para que los empresarios y la gente de plata pueda seguir realizando sus actividades con normalidad e incluso si esto implica ilegalidades como el caso que nos mencionó David, el caso del abuelo, una cabeza empresarial de una red de trata de blancas que hoy se ve como en un vacío legal y no se sabe si saldrá inocente. Sin embargo hay pruebas, pero como tiene plata, como es empresario, no se lo ve como una persona peligrosa. Entonces ahí están esas ambigüedades, esas ambivalencias de la justicia y de la legalidad en nuestro país. En ese sentido también, antes de que se nos escape el programa, señalar y apoyar también estas formas de reparación y de apoyo, de sororidad y contención que tienen los colectivos feministas para desde la calle y desde la práctica total generar estos espacios, ¿no? de apoyo y espacios reales, ¿no? Como compartíamos aquí en el Facebook de Frecuencia Subversa, había una imagen, un texto en imagen que decía de una persona que había trabajado más de 10 años en políticas públicas en el gobierno, en políticas de apoyo y contención para víctimas de violencia sexual. Esta persona que ha trabajado durante años dice que estas aplicaciones como el de la canción feminista del colectivo Las Tesis del violador eres tú, son políticas mucho más directas y mucho más certeras para generar este tipo y estas formas de sobrellevar la violencia de género y la violencia sexual que las mismas políticas que podría aplicar el Estado durante 20 años, ¿no? Sí, bueno, con el baile que tú dices que se hizo bien viral en las redes sociales, o sea, claro, y bueno, vemos todavía como algunas tienen todavía y muestran, exhiben sus prejuicios todavía, ¿no? Simplemente es un baile, amigos, o sea, no se alarmen, no hagan drama por eso. Igual también ya que se nos queda poquito también con lo que pasó en Guayaquil, en las horquillas también, que veo que ahí también hay mucha indignación, mucho sentido de querer humillar al otro, a la otra, o sea, yo veo también eso también, ¿no? Y cuando la cosa es otra. Así es, nos asusta o al gran denominador de gente común, les asusta ver que las personas que han sido sometidas durante tanto tiempo comiencen a empoderarse, comiencen a tener formas y estrategias de generar resistencia. O sea, a vivir su vida como quieran, no, por no decir otro término. Claro, y esto del himno feminista, del violador eres tú, es totalmente válido, reivindicativo, potente, útil, es una herramienta que debe ser utilizada y que se ha aplicado en países donde ha sido incluso más difícil hablar de feminismo, hablar de empoderamiento femenino, como en Turquía, que se dispersó incluso como este acto simbólico, este baile simbólico, esta canción. Muchos aplauden eso a veces. Y muchos están diciendo sí, que Qué bueno, que sí. debe haber limitaciones para eso, pero
Realmente cuando la situación estalla, cuando la situación es otra, es ahí donde debemos posicionarnos, debemos reconocernos entre las personas que hemos sido víctimas, no solo de este tipo de violencia, sino de la violencia del sistema en sí mismo, ¿no? Y cuando ha habido este sistema que ha violentado a todos, también ha habido estas formas de generar una doble violencia, y las compañeras mujeres, las compañeras que han sufrido estos embates y que ahora están en estas reivindicaciones de género, también han estado debajo de esta doble explotación, ¿no? Esta doble explotación tanto capitalista y tanto patriarcal. Y sí, el patriarcado nos afecta a todos y a todas, y también a los hombres, pero en ese sentido, desde las mujeres es necesario generar espacios seguros, espacios donde se sientan seguras, y en ese sentido este tipo de acciones, este tipo de formas de defensa y de denuncia son válidas. Así es, y bueno, ya creo que es hora de como que despedirnos, se nos quedó corto el tiempo, y bueno, amigos, muchas gracias, agradecerles por la sintonía una vez más, y bueno, eso conmigo hasta ahí el día de hoy. Así es, saludar a todos y todas quienes nos acompañaron el día de hoy. Ya nos habíamos despedido de esta cabina, parece que vamos a empezar desde el siguiente programa, o más seguro desde el siguiente año, ya en un nuevo espacio radial, y también recordarles que aquí desde Frecuencia Subversa, un espacio de contrainformación y de difusión antisistémica, estaremos abiertos y abiertas para recibir los proyectos que estén llevando a cabo compañeros y compañeras bajo este mismo espectro anticapitalista, antimachista, antisenofóbica, antirracista, y en ese sentido en pro de las reivindicaciones y las luchas sociales de los pueblos y nacionalidades indígenas, de los colectivos feministas, de los colectivos femeninos, de los colectivos de género, de los colectivos urbanos, y también de todas las personas que están también transitando en confusión y en desorientación por todos estos países buscando una mejor vida. Hermanos y hermanas migrantes, también reciban todo nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestro espacio también para poder brindarles esta posibilidad comunicativa de expresarse. Esto es Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. 4 años al aire, espérennos el siguiente año que venimos con todo. Esa es, hablamos. Chao. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra Es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. promocionales y publicitarios en Radio CCE.